tal? Bienvenidos a Imperial. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que está muy arraigado hoy en día en la sociedad y que es algo que tiene tanto orígenes bíblicos como hoy en día lo podemos ver con la sociedad que se tiene hoy en día. ¿A qué me refiero? Pues el día de hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales, pero cómo hoy en día están industrializados. Yo sé que suena muy fantasioso o suena muy de teoría de personas que a lo mejor son muy creyentes y respeto. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo esto tiene un efecto y ha tenido un efecto a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy. Que si bien antes teníamos ciudades como Sodoma y Gomorra, que eran ciudades en las cuales, pues digamos que lo que más hacían, pues era pecar según la Biblia, ¿verdad? Pero en esta ocasión no te voy a hablar desde el punto de vista bíblico ni religioso, sino desde el punto de vista de crecimiento personal, que es de lo que se trata este canal. Muy bien, tenemos aquí los 7 pecados capitales y vamos a ir desdoblando uno por uno. Y cómo es que hoy en día somos una sociedad que los tiene arraigados, y más que los tiene arraigados, creo que están en todos lados. O sea, nos vemos tanto en películas, en aplicaciones, en redes sociales, lo vemos en la vida cotidiana, y que eso está haciendo un efecto, desgraciadamente, más que ser un efecto positivo, está haciendo un efecto negativo en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Pues vamos a empezar con cada uno de ellos. El primero es la soberbia. Si bien yo creo que en lo personal peco un poquito en esto también, es que la soberbia está parte y es dentro de la arrogancia, que es parte también de la seguridad. Pero una cosa es la soberbia, otra cosa es la arrogancia, otra cosa es el ego, pero van muy de la mano. ¿A qué vamos con todo esto? Hoy en día en las escuelas, y no nada más en las escuelas, te estoy hablando de trabajo y es algo que lo veo incluso yo cuando en mi trabajo, pues de repente llegan practicantes, de repente llegan recién egresados, pero te das cuenta de la forma y la diferencia entre cómo vienen hoy en día y a lo mejor unos 3 4 años antes la forma y el comportamiento que tenían. Y esto más que nada es en las nuevas generaciones, y yo me incluyo, yo tengo 24 años. Pero ¿a qué voy? Que desgraciadamente hoy en todas partes se promueve la arrogancia, el egocentrismo y una seguridad desmedida. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que te va a llevar a tener una causa o un efecto distinto al que a veces quieres. ¿Por qué? Porque como te lo comentaba, lo estoy viendo hoy en día. Antes o anteriormente, hablando del mundo laboral, pues llegaban algunos practicantes que llegaban a aprender realmente, llegaban a conocer, llegaban a empaparse de conocimiento. Depende de la industria a la que vayas, pues es la forma o el trato también que se te da. Pero hablando aquí en la industria en la que estoy, pues te vas dando cuenta que antes un practicante llegaba a que tú le enseñaras, llegaban dispuestos a aprender, pero desgraciadamente hoy en día no es así. Hoy en día ha tocado que llegan practicantes que quieren corregir, que quieren, y está bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero que si van a corregir, en este caso, o si tú eres joven, y yo también me incluyo, tenemos que tener tanto un sustento como una comprobación, como que realmente lo que estamos diciendo se tiene que solventar desde el punto de vista empírico. ¿Qué quiere decir? Que lo que digamos sea verdad y sea real. Muchas veces llegan a decir o llegamos a decir o creer que sabemos todo, que conocemos todo, y llega el punto en que sí puede que sea cierto. Digo que el todo es relativo también, pero a lo que voy es que muchas veces nos podemos cegar de conocimiento por la soberbia. Nosotros para poder aprender tenemos que tener también humildad. Hoy en día no se tiene. Creo que hoy en día todas las personas nos creemos expertos en algún tema, cuando realmente Nietzsche decía que solamente hay una de las cosas que son infinitas, es la estupidez humana, y la verdad es que sí. Muchas veces cuando creemos conocer algo perfectamente, descubrimos que no conocemos realmente lo que creemos saber. Pero eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que es parte del proceso de aprendizaje. Pero que si nos dejamos ir por la soberbia, no nos vamos a permitir aprender algo nuevo, aprender una habilidad, un nuevo conocimiento, permitir que nos corrijamos o que nos corrijan.
Muchas veces vamos por la vida creyendo que sabemos hacer todo y que nos las sabemos de pie a pa, pero siempre hay que tener la humildad y tener el pensamiento crítico para saber si lo que creemos y lo que sabemos es real o es mentira. Y eso es parte del crecimiento. La cuestión está en que muchas veces nos dejamos ir por lo que creemos saber y no nos abrimos paso o no tenemos la visión de poder ver qué es lo que está más allá. Y creo que hoy en día estamos pecando bastante de eso. Y ojo, recuerda que no lo estoy diciendo desde el punto de vista bíblico ni desde el punto de vista religioso. Simplemente estoy diciendo que la soberbia, más allá de ayudarte, más allá de permitirte crecer, te va a permitir que no conozcas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos, si no estamos dispuestos a aprender, a recibir críticas y a tener la humildad de reconocerlas, vamos a seguir repitiendo las cosas una y otra y otra y otra vez. ¿Qué quiere decir? Por ahí dicen que la definición de la locura es hacer exactamente lo mismo una tras otra vez y esperes un resultado diferente. Por eso es que hoy en día vemos personajes que creen tener toda la razón del mundo, lo vemos en TikTok, lo vemos en YouTube, lo vemos en películas, y vemos que hay personas que son irreprochables y que no se les puede cuestionar nada, porque creemos que conocen el 100% de la verdad. Y eso la verdad es que no es cierto. La verdad, inclusive relativa, la verdad es algo que no existe como tal, porque para cada persona es una definición distinta y es un significado distinto ante la percepción de la misma. Por eso es que para poder aprender hay que quitarnos un poco la soberbia y hay que tratar de tener humildad para aprender nuevas cosas, para reconocer que la regamos algunas veces y a base de eso permitir que también nos guíen en el camino, que es algo que hoy en día se nos está olvidando. Muy bien. El segundo es la avaricia. Y esto va pegado. Realmente si nos damos cuenta hoy en día en Instagram, más que nada es en Instagram, en Facebook, en TikTok, vemos vidas irreales. Y no quiero decir que son cosas a las que no puedes llegar y no puedes aspirar. Realmente yo creo que si queremos llegar a tener un estilo de vida muy completamente distinto al que tenemos hoy en día, pues es bueno que tengamos esa inspiración, es bueno que tengamos esa mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. ¿Por qué? Hoy en día los tiempos han cambiado. La forma de obtener dinero ya es muy distinta a como se hacía antes a como se hace hoy en día. Pero eso no quiere decir que porque hoy en día es más fácil obtener dinero, quiere decir que todo en la vida es el dinero. Creo que una parte muy importante que le aprendí a Yados es que te dice, ¿qué pasa si el día de hoy te quitan todo? La respuesta es, lo vuelvo a ganar realmente, porque mientras no me quites mi cerebro, y eso es algo que también dice Elon Musk, mientras no me quites mi cerebro, mientras no me quites mi salud, puedo volver a generarlo. ¿Por qué? Se trata de no tener el apego a las cosas materiales y al dinero. Hoy en día somos una sociedad capitalista que también entramos en temas económicos y políticos con ese término, pero a lo que voy es que hoy en día toda nuestra vida gira en torno al dinero. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones giran en torno al dinero. Pero si nos damos cuenta, eso que hoy en día nos da más libertad, como lo es el dinero, también nos está haciendo retroceder como sociedad. Porque nos estamos volviendo una sociedad avariciosa, nos estamos volviendo una sociedad que solamente su único Dios es el dinero. Y 3, estamos empezando a ponernos por encima de las demás personas solamente por llegar a obtenerlo. A este punto que vamos hoy en día como sociedad, lo único que nos espera es una decadencia y es una decadencia muy severa porque vamos a empezar a perderle el amor y perderle la importancia a lo que es a tener buenas relaciones, a lo que es tener tranquilidad y paz mental. Yo creo que eso es algo que todo el dinero a veces no va a poder comprar. A lo mejor en algunas ocasiones, pues sí te va a dar tranquilidad el dinero, la verdad. Pero el dinero es una herramienta que o te construye o te destruye. Si eres una persona avariciosa, con dinero vas a ser más avaricioso. Si eres una persona que le gusta compartir y que le gusta ayudar a los demás, con dinero vas a ser mucho más que eso. Porque no se trata del dinero en sí, sino se trata de cómo el dinero te potencializa tu verdadera persona. Si eres una persona buena, vas a ser mucho mejor. Si eres una persona mala, pues vas a ser mucho peor. Pero
Es muy común que hoy en todas partes vemos cosas materiales, autos deportivos, lujos, relojes caros, y que desgraciadamente le estamos perdiendo el amor a las cosas como la meditación, como el aprender nuevas habilidades, pintar, cantar. Estamos empezando a creer que es un mundo reemplazable y materialista. Hoy en día, si algo no funciona o si batallas, lo reemplazas y punto, pero creo que le estamos perdiendo y estamos pasando la parte materialista a la parte emocional. Estamos empezando a volver a las personas reemplazables. Hoy en día vemos que si una persona no te saludó hoy, mándala a la fregada y punto. A ver, tranquilos. Muchas veces todos tenemos malos días. Muchas veces todos tenemos malos ratos. Pero eso no quiero decir que hoy en día, por lo mismo de que tú quieres ser el que más tenga, el más agarrado, el que tenga lo mejor de lo mejor, quiere decir que dejemos de ser humanos o dejar de sentir esa parte emocional o existencial que tiene el mismo ser humano. Entonces, la avaricia hoy en día la estamos viendo en todas partes, pero hay que aprender un poquito y hay que abrir más los ojos realmente qué hay detrás de todo eso. Tercero, la lujuria. Si lo vemos desde el punto de vista que te lo dice la Biblia como tal, que te dice que no desearás a la mujer de tu prójimo, si no mal recuerdo, o de tu amigo, en cierta parte entramos en dos vertientes. La primera, si lo vemos desde el punto de vista biológico, nos vamos a dar cuenta que el matrimonio como tal es una creación de la sociedad, más no es una creación natural. ¿Por qué? Porque anteriormente un macho tenía a varias, hembras, por decirlo así, y eso no estaba mal. Al contrario, esa era la preservación de la especie y la selección de la especie, que las mujeres querían tener la mayor cantidad de descendientes posibles con la mejor especie, en este caso con el alfa o con el macho que tuviera las mejores cualidades de supervivencia para poder asegurar la preservación de la especie. Si lo vemos desde este punto de vista, es válido. Y creo que por ahí podemos también aprender y entender un poco de por qué hoy en día se da tanto la infidelidad. Desde el punto de vista biológico, no es natural el estar casados y el tener una sola pareja. Desde el punto de vista de sociedad, está mal visto. Pero yo creo que antes era válido, hablando de que no éramos personas, sino más bien éramos animales a final de cuentas, hoy seguimos siendo animales, y es algo que muchos de mis maestros me toman a mal, pero yo creo que es cierto, somos animales más evolucionados, pero nos seguimos guiando por instintos también. Y uno de estos instintos, pues obviamente es el instinto sexual. No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que si aprendemos realmente cómo funcionan las cosas, nos vamos a dar cuenta que es algo tan natural y que incluso viene desde la parte egipcia, desde que ellos crearon el Kama Sutra y demás, pues experimentar esta parte. Pero yo creo que hoy en día se promueve bastante en redes sociales que una mujer a mayor cantidad de hombres es mucho mejor y que un hombre a mayor cantidad es mejor. Y te lo voy a poner desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de mujeres y desde el punto de vista de hombres. Porque desde el punto de vista de hombres, en parte sí es cierto, porque a tener o conocer mayor cantidad de mujeres, pues es como tú vas a poder tener una selección de lo que realmente quieres para ti, del tipo de mujer que quieres conocer. Y si lo vemos en cuestión de mujeres, nos vamos a dar cuenta que es mal visto. ¿Por qué? Porque como hombres, pues es obviamente que tú eres quien lleva la carga tanto económica, emocional y física que tienes que proveer a tu familia. Y eso es parte es algo que yo incluso promuevo, que el hombre es el que tiene que hacer el esfuerzo, pero la mujer es la que tiene que aportar la energía femenina. Pero hoy en día estos valores están cambiando por la lujuria. Hoy en día las mujeres ya no quieren tener hijos, los hombres ya no se quieren casar. Y a este paso que vamos, hay un experimento que se hizo hace años, que se hizo con ratones, que agarraban bueno, no una especie, sino una cierta cantidad de ratones, los sometían a un lugar cerrado, un espacio confinado, donde tenían alimento, tenían agua, tenían todo, absolutamente todo. Y se dieron cuenta que conforme ellos tenían todo y se sentían tranquilos y a gusto, empezaban a cambiar su comportamiento natural. ¿Qué quiere decir? Que se empezaban a reproducir menos, que empezaba la homosexualidad y que empezaba el canibalismo. ¿Por qué?
porque interfería esto con el comportamiento biológico de un roedor o de un ratón. Si un roedor comúnmente en el mundo natural o en el mundo exterior crece, se reproduce, muere y deja su descendencia, se dieron cuenta que en ese experimento era completamente lo contrario. Y los roedores se comían entre sí, y te hablo de forma literal, y también de la forma sexual. O sea, obviamente también había homosexualidad en los roedores. Las hembras ya no querían reproducirse con los machos y los machos no se querían reproducir con las hembras. Por ende, ¿qué crees? Se extinguieron. O se finaron más bien, porque extinguir sería que la especie como tal dejara de desaparecer. Pero ¿es una coincidencia o es a lo que vamos hoy en día? Porque está aumentando la homosexualidad, y aquí no voy a hablar desde el punto de vista, la verdad es que cada quien tiene derecho a hacer como quiera, pero sí es un hecho que nos estamos dejando de reproducir. Las mujeres están empezando a adaptar el rol del hombre, el hombre está adaptando el rol de la mujer, y cada vez como sociedad estamos yendo en decadencia. Y si seguimos ese paso, nos vamos a extinguir. ¿Por qué? Porque la lujuria hoy en día, no te lo estoy diciendo para que te lo tomes desde el punto de vista de darte latigazos en la espalda, sino creo que la lujuria hasta cierto punto es natural, pero es donde entra nuestro cerebro y nuestra parte del subconsciente y el consciente en realmente qué es lo que queremos. Si realmente queremos andar de lado en lado, de mujer en mujer, que es respetable también, pero eso te va a llevar a que no te enfoques, a que no obtengas resultados, a que no puedas procrear una familia, la cual te ponga en nombre tu nombre, ponga en alto tu nombre, más bien. Entonces, la lujuria, si nos damos cuenta hoy en día, es lo contrario a la parte natural que tenemos como especie, que es la preservación de la especie, pero en buenas condiciones como para que tengamos hijos fuertes, que tengamos hijos y una familia lo suficientemente sólida como para que se creen nuestros hijos en un entorno de paz, amor, tranquilidad, enseñanza y aprendizaje. Por cuarto tenemos la ira. Hoy en día nos damos cuenta que en todos lados te dicen que una persona con carácter es la persona que grita, es la persona que dice cualquier tontería y explota, es la persona que se agarra diciendo de groserías y te dicen, esa es una persona con carácter. Y yo creo que no, yo creo que una persona con carácter, y esa es una bonita filosofía japonesa, que los japoneses son muy tranquilos. No se diga si algunos son monjes. ¿Por qué? Pues porque una persona que realmente tiene un carácter es una persona que no se va a doblegar, es una persona que no va a ceder ante su instinto de destrucción. Y hoy en día la ira es muy común. Nos damos cuenta de cuántas veces vemos en el tráfico personas que están gritando, personas que están maldiciendo, personas que van frustradas, pero hay un caso en específico de una persona que le pita al carro de adelante. El del carro de adelante se desespera, saca un arma y pues le prende un tiro a la persona que le pitó, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta ahí? Que esa persona no es una persona con carácter. Una persona con carácter es aquella que puede dominar sus emociones, sus sentimientos y puede gestionar su comportamiento a raíz de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos en las industrias, vemos incluso en la familia, en los vecinos y en la sociedad, que se admira a la persona que explota, que te grita, que tú lo ves hablando por teléfono y está gritando y está haciendo malabares y demás. Pero yo creo que más allá de ser una persona que tiene carácter, es una persona que no lo tiene. Y aquí es donde hoy en día la ira está jugando un papel en contra, porque si vamos a ese punto de vista, dejamos de tener tranquilidad, explotamos con todo, perdemos nuestra tranquilidad. Y eso nos lleva al punto en que empezamos a tener más conflictos, y si tenemos más conflictos, dejamos de tener buenas relaciones. Si no tenemos buenas relaciones, no podemos avanzar tanto como persona, como también en un proyecto de desarrollo. Y lo dice algo muy bueno, y lo dice Oscar Burgos. Dice, si tú vas con tu mecánico y te hace un mal trabajo, lo más normal es que llegues y le reclames y le digas, oye, tu pinche trabajo,
no vale madre, que no sé qué. Dice, el mecánico se va a poner en la misma frecuencia que tú, van a empezar a pelear, los 2 ya se pusieron de malas, ni te arregló tu carro, el mecánico se enojó y ya tampoco te quiere ver. ¿Qué ganas con eso? Absolutamente nada. Dice, ¿por qué no mejor le dices: "Oye, ¿sabes qué? Te tenía mucha confianza, porque yo por eso te traía en mi auto, ¿sabes qué? Me hiciste un trabajo mal, no te lo tomes personal, pero, pues, ya no quiero traerte mis carros, ya no quiero trabajar contigo y no pasa más. O sea, ¿sabes qué? Yo aprendí a no confiar en ti, tú a lo mejor aprendiste a ya no hacer trabajos mal, es un ganar-ganar, y ¿sabes qué? Gracias por todo y hasta luego". ¿Qué vemos en la diferencia de las situaciones? El comportamiento y no dejarse dominar por la ira. Por ahí dicen que el que se enoja pierde, y eso es muy real. Y eso es algo que también escuché de un buen periodista de la UFC, que dicen, si un luchador o un peleador entra al octágono y entra enojado, entra dejándose ir por la rabia, es el primero que va a perder. El que entra tranquilo y entra lo más centrado posible es el que va a ganar. Porque a pesar de que lo estés golpeando, no se va a dejar dominar por la ira. Va a esperar, va a esperar, va a esperar, va a estar respondiendo con técnica y cuando el de la ira se deje llevar y se descubra, o más bien deje un punto débil, es el que la persona que estuvo tranquila es el que va a aprovechar para ganar. Así es que esta es la parte de la ira. La gula. Aquí vamos a entrar en un punto que es tanto desde el punto de vista de salud como es desde el punto de vista de sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos hoy en día la gula, somos la sociedad con más obesidad. México es el país número 1 en obesidad hoy en día. ¿Por qué? Esto viene de parte del séptimo, que es la pereza, pero el sedentarismo y la gula van muy ligados al sobrepeso, o es la causa raíz del sobrepeso y la obesidad que vivimos hoy en día. Una persona que tiene sobrepeso, una persona que no para de comer, una persona que no controla cuántas veces come al día o qué es lo que come, es una persona que no tiene control de sí mismo, es una persona que no tiene control de cómo se siente y es una persona que no tiene control de las decisiones que toma. ¿Por qué? Porque el alimento, y bien decía Hipócrates, el, que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y esto lo podemos ver desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de la sociedad. Si lo vemos desde el punto de vista de la salud, nos vamos a dar cuenta que la salud que se tiene hoy en día está en decadencia. Hoy en día hay más casos de cáncer, hay más casos de diabetes, hay más casos de colitis nerviosa por toda la basura que comemos hoy en día, tanto de comida procesada, tanto de comida chatarra, tanto de comida que, para empezar, no es natural. Pero si vemos la otra vertiente de las personas que comen saludable, que se ejercitan, o de las personas que ni siquiera toman, muchas veces los vemos como los raros. Y eso no quiere decir que sean raros. Realmente hoy en día estamos tan desapegados de lo que es bueno para el humano, que si tú a una persona le preguntas: "Oye, ¿y tú tomas?", y te dice que no, le preguntas: "¿Y por qué no tomas?". O sea, ¿por qué tú eres raro si lo real o lo normal es tomar? O lo real es que tú comas hamburguesas, pizzas. O sea, hoy en día te cuestionan más el por qué te cuidas, que en lugar de que nosotros cuestionamos a las personas que comen mal y preguntarles, ¿por qué te haces daño a tu cuerpo? Si nos damos cuenta, la gula nos frena emocionalmente, nos frena físicamente. Y son muchos casos de hoy en día. Hay un caso y un video de una persona que lleva a su hijo, es una mujer en Estados Unidos, lleva su carriola, se tropieza, se va a la carriola y la carriola va directo hacia una avenida donde están pasando autos. La señora se intenta levantar con su sobrepeso y se vuelve a caer. Se quiere volver a levantar y se vuelve a caer. Una persona con buena complexión va corriendo y agarra la carriola. ¿Por qué? Pues porque la gula no se trata simplemente de nosotros, sino de nuestro entorno y de nuestro vínculo social que tenemos. Si tú eres un padre, y hablando de hombres, que tienes sobrepeso, que tienes sedentarismo, que tienes diabetes, no vas a poder cuidar bien de tu familia. El día que tu hijo o tu hija esté en una situación de riesgo, no vas a tener ni siquiera el físico, ni siquiera la condición para poder defenderlo.
porque el hecho de levantarte del sillón te va a costar trabajo, si no es que te causa un mareo. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que llevamos hoy en día es la persona o es el humano promedio. Y esto realmente lo que más se va a reflejar es en las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque si nosotros nos alimentamos mal, nuestros hijos o nuestros descendientes o nuestros sobrinos se van a dar cuenta que si la persona en la que te está guiando, la persona que supuestamente te tiene que enseñar cómo funcionan las cosas, se está alimentando mal, pues él también lo tiene que hacer. Y si eso pasa, pues ninguna de las dos personas va a estar bien en un futuro. Y aunque no te lo digan las personas, pero una persona con sobrepeso le causa disfunción eréctil. Así es que eso en qué te va a pegar, en que te va a costar más trabajo reproducirte. Y así es como, aunque no lo creamos, todo va empezando a encajar perfectamente en este rompecabezas llamado sociedad moderna. El sexto es la envidia. Yo creo que una de las principales vertientes de estos pecados es la envidia. ¿Por qué? Porque una forma muy fácil de cómo nosotros podemos respaldar que no somos lo suficientemente talentosos, lo suficientemente disciplinados o trabajar simplemente duro, es la envidia. Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros empezamos a juzgar a los demás, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero el criticar a los demás, el envidiarlos, eso no proviene de una persona que está en sintonía consigo mismo, que está trabajando, que se está esforzando. Eso proviene de una persona frustrada, que no ha hecho nada con su vida y que como no puede competir de forma económica, intelectual con otra persona, lo único que le queda es criticar y envidiar. Entonces, hoy en día incluso hay una cultura de la envidia, aunque no nos demos cuenta. Y aquí voy a entrar en un punto en el LGTB, en el LG, no sé cómo se llama, LGBT. Y es que muchas veces vemos a personas que como no pudieron competir de cierta forma, hablando de mujeres, de que, mira, como a esa mujer sí le están regalando flores y chocolates y a mí no, le voy a decir que lo que le están haciendo es machismo, porque como a mí no me lo dieron, yo no quiero que ella lo tenga. En los hombres también se da. ¿Por qué? Mira, ese vato está fuerte, está alto, se esfuerza, tiene buen físico, pero ¿sabes qué? Lo vamos a empezar a difamar, lo vamos a empezar a criticar. Digo que realmente una persona que se encuentra bien ni siquiera le toma importancia. Pero empezamos con esa cultura de, en lugar de creer nosotros mismos que podemos llegar a eso, que podemos obtener a eso, y que en base al esfuerzo y al trabajo diario podemos lograrlo, es más fácil hoy en día envidiar y criticar. Hoy en día se tiran en redes sociales, hacen confrontamientos en TikTok, en Instagram, se empiezan a tirar hate y dices, brother, si tuvieras esa energía que estás utilizando en envidiar y en criticar, si lo aprovecharas para hacer tu trabajo diario, no tendrías el tiempo para estar criticando. Una persona que critica, una persona que envidia es una persona que ni tiene, que tiene el tiempo de más porque no está haciendo absolutamente nada, que se siente opacado y que no se siente con el potencial para llegar a ello. Pero hoy en día te dicen que hacer eso está bien, que envidies, que critiques, cuando realmente eso lo único que hace es frenarnos. Y por último, vamos a hablar del pecado número 7, que es la pereza. Como bien lo platicamos ahorita, la pereza, el sedentarismo, la obesidad van muy ligados. Si nos vamos años anteriores, que un niño estuviera en la casa acostado viendo tele todo el día, yo creo que era para empezar impensable. Para empezar, yo creo que lo que más hacíamos era andar cortando leña, ayudar a los papás. Nos inculcaban la cultura del trabajo. Hoy en día decirle a tu hijo que lave sus trastes después de comer, le llaman violencia. Hoy en día decirle a tu hijo que tiene que ponerse a hacer algo porque no lo quieres acostado todo el día, te dicen que lo estás ofendiendo, te dicen que lo estás maltratando. Pero el daño no va a ser para uno, el daño va a ser para ellos, o el daño va a ser para ti, en este caso si eres una persona muy perezosa.
Porque para empezar desde el punto de vista de salud, una persona que está y que tiene sedentarismo y que no hace las cosas, es una persona que por ende su metabolismo se va a frenar, que va a quemar menos calorías, es una persona que va a subir de peso, es una persona que por el simple hecho de no querer salir y de hacer algo nuevo, de salir de su zona de confort, se va a empezar a estancar. Y aquí es donde nos damos cuenta que hoy en día todo el mundo aprecia más el hecho del sedentarismo. Gracias a al New Age, hoy en día del gimnasio, de esta cultura nueva de las personas que nos gusta ir y entrenar, podemos ayudar a las personas que también quieren intentarlo. Desgraciadamente, yo creo que el 10% y se me hace mucho el 10% de la población, es la única que hace ejercicio, que entrena, que hace deporte. Y de ahí en fuera, por eso es que hoy en día los hospitales están llenos, faltan teóricamente medicamentos y las personas se frustran tanto con su cuerpo y luego te dicen que decir que una persona tiene obesidad lo estás discriminando. ¿Por qué? Porque aquí entramos nuevamente en la envidia, nuevamente en la arrogancia y te dicen las personas que como la persona que tiene sobrepeso, y hay un caso muy famoso también de una mujer que tiene sobrepeso, quiere agarrar un vuelo y los asientos son para personas normales. O sea, punto. Y te dice que no, que la aerolínea la discriminó, que por qué no tener asientos más grandes. Oye, brother, por algo la morfología del cuerpo debes de tener un peso estimado, debes de tener una complexión. ¿Por qué? Porque una persona que para empezar tiene sobrepeso, estás atentando ante ti mismo y estás atentando contra tu propia salud. Y si nos damos cuenta de de la cadenita, la responsabilidad de tu salud no depende ni del sistema médico y no depende de si hay medicamentos o no. Depende de ti mismo. ¿Por qué? Porque si te dieras el tiempo de entrenar, de alimentarte bien, de moverte, de leer lo que vas a comer antes de ingerirlo, te darías cuenta que es mucho más fácil tener una buena vida. Te vas a dar cuenta que es mucho más fácil y mucho más barato tener una buena alimentación que estar pagando medicamentos costosos. Incluso, te dicen, no, es que la diabetes se puede revertir. Así es como hoy en día vivimos también ignorantes, vivimos también conformes en la vida que tenemos y no que la queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos esforzarnos. A lo mejor en la Biblia te dice los 7 pecados capitales y no te los describe tal vez, pero si nos damos cuenta, hay un trasfondo detrás de todos estos 7 pecados. Y es que hoy en día se promueven. Hoy en día, por eso dije que es la industrialización, porque hoy en día te alimentas, estás mal emocionalmente, envidias a los demás, no te esfuerzas, no haces ejercicio. ¿Y a qué te lleva eso? Obesidad, depresión, enfermedades, cáncer, frustrado con la vida, frus- em, te lleva a que seas una persona que no puede evolucionar más allá, una persona ignorante. ¿Y por qué una persona ignorante? Porque hoy en día no tenemos pretextos para no mejorar. Hoy en día hay información, en todas partes hay libros. Hoy en día podemos acercarnos más con un doctor, incluso, oye, mira, cuéntame cómo está este rollo. Hoy en día la información sobra. Hoy en día sí podemos llamar ignorantes a las personas que no lo conocen porque no quieren o no hacen el esfuerzo de entenderlo y de aprenderlo. Por eso es que estos 7 pecados capitales hoy en día es lo que están rigiendo la sociedad. Hoy en día es lo que gobierna. Hoy en día es lo que domina la forma y el sentimiento de las personas, la forma de cómo pensar. Por eso es que tenemos que salirnos un poco, aprender, poner en duda todo lo que aprendemos y todo lo que nos dicen y darnos cuenta que hay que hacer todo lo contrario de lo que nos dicen hoy en día. Si te dicen, no, es que tienes que ser más, no sé, vestir de Dior, de Gucci, traer el nuevo iPhone, realmente no. Realmente ni siquiera es necesario. Por eso es que hay que ser un poquito críticos, hay que ser un poquito, pues, atrevernos a experimentar. Más que nada es tener el pensamiento de poder agarrar y decir, a ver, lo que me están diciendo es cierto, es falso, cómo impacta en mi vida y en base a eso tomar una decisión, ser un poco más críticos. Y te apuesto que en unos años
vas a tener una mucho mejor vida, libre de enfermedades, libre de problemas financieros, porque no te vas con la guía de que te compres y te endeudas a 20, 30 años por aparentar. Mejores relaciones, tanto con tu familia, con tus hijos, con tu madre, con tus hermanos, con tu pareja, porque no te dejas ir ni por la lujuria, ni por la avaricia, ni por la soberbia. Puedes tener una mejor familia si les inculcas el deporte, el amor propio, el amor por los demás, los valores, y eso te va a llevar a tener una mejor vida. Y yo creo que si llegas a ese punto, para empezar como hombre o como mujer, ya llevas la mayor parte adelantada a los demás. Así es que esto más que nada es para reflexionar, es para aprender un poquito. Así es que sabes que esto es Imperial. Puedes enviarme un correo a través de mi Instagram, que estoy como Don4, o en Spotify está como Imperial. Así es que espero que tengas un excelente día. I will become the most powerful man on the planet. They say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep